Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora de la que se conectan a ver esta entrevista. El día de hoy, como decía un antiguo narrador que todavía se mantiene por ahí vigente, Toño Vargas, decía, hablan las imágenes. Y hoy día van a hablar las imágenes. Tenemos algunas imágenes que iremos viendo, algunas de las cuales ya pueden estar viendo ahora en pantalla, si me ayuda nuestro director. Esa es una de ellas. Esa es otra también, imágenes que han ido adornando los últimos años de la selección, años que definitivamente han sido gratos. El día de hoy me acompaña, está frente a mí ya Raúl Cifuentes. Raúl es el fotógrafo oficial de la selección peruana de fútbol. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido a Ventana Emergencia. Muchas gracias, Carlos. La verdad Ajá. que muy a gusto estar aquí sentado. Es un programa que habitualmente veo. Ajá. Y nada, acá estamos para pasar un momento. Perfecto. Y estas imágenes, las que íbamos mostrando ahí, antes de hablar un poco cada una de ellas, me llamaban la atención particularmente porque, a ver, la historia es, no se solía ver este tipo de actividades en la selección, ¿no? Como que haya una disposición particular de la selección de entregar determinadas fotografías, no había unas redes de la selección tan estructuradas hasta la etapa de Oviedo, si no me equivoco, y donde muchas de esas fotos que salían de las redes salen luego en la prensa y tal. Y no solamente con la selección mayor, hemos estado viéndolo con las selecciones menores también, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, básicamente, desde hace unos 3 años aproximadamente, hay un área de comunicaciones Ujú, que, además de fotos y de algún otro tipo de contenidos, no solamente los utilizamos en las redes sociales de la federación, sino también, como mencionabas, ujú, hacemos envíos para que los medios de ujú. comunicación ya escritos o virtuales utilicen estas imágenes en sus publicaciones. En Ujú. muchos casos son imágenes a lugares donde ellos no tienen acceso, Claro. como por ejemplo el vestuario. Ahí veíamos una foto de Gareca. No es habitual que haya prensa en el vestuario, tampoco en el gimnasio. Ujú. Entonces, este es un servicio que estamos dando desde como más o menos 3, 4 años ¿Y cuántas aproximadamente. personas integran el equipo de comunicaciones de la selección peruana? Bueno, el área de comunicaciones son más o menos 7, 6, 7, ¿no? Ujú, Community manager, jefe de prensa, hay un gerente de comunicaciones, hay gente que ve temas institucionales, hay otros que ven temas deportivos. ujú, Entonces, y aparte, no nos olvidemos que no solamente es fútbol, ujú, selección de fútbol 11, ¿no? Hay ujú. fútbol de playa, hay futsal, hay fútbol Claro. femenino también. Sí, fútbol de menores y todas las categorías Hay también. torneos organizados exactamente, a los que le Ujú. damos también difusión, pero sí somos conscientes de que de alguna manera la atención está más centrada generalmente en el fútbol, Seguro, seguro. el fútbol ya sea mayor, 20, sub-17, ¿no? Hay que tener cierto ojo para el fútbol, para hacer fotografía deportiva, creo. Bueno, yo te conozco hace algunos años, cuando yo empecé a trabajar en CMD, a ser practicante en esa época, ya tú eras uno de los fotógrafos del canal, que era de los que llegaba y entregaba determinadas fotos de determinados partidos y tal. Hay todo un tema con los fotógrafos deportivos, suelen ser una suerte de héroes anónimos, ¿no? Te recogen esa foto del momento, esa foto de ese tal instante, pero luego no se sabe por ahí siempre el nombre, no son celebridades como fotógrafos y tal, pero siempre te entregan esta imagen, siempre, y no dejaba de preguntarme al ver imágenes como las tuyas o las de otros fotógrafos, ¿cómo hacen para estar en ese momento, no? ¿Cómo hacen para estar en ese instante? Una que particularmente me acuerdo, cuando compartíamos ese trabajo, era en aquel partido entre Sport Boys y Unión Comercio, si no me equivoco, donde Cantoro va a pelear una pelota, no era el Boys, Pacífico, era Pacífico. Pacífico, sí, Rosado también, fue a Sí. pelear una pelota dividida y Chiquito Flores le Le mete un estampa, tackle, sí, pero sí, en le el estampa cuello. el pie en el cuello, Sí, ¿no? sí. Y tú tenías ese instante, o sea, tenías el pie acá, en la cara, en la cara, y decía, o sea, ¿cuál es el sentido de alerta, no? ¿Cómo es un poco la intuición del fotógrafo? Hay un poco de anticipación. Primero Ujú, que hay un tema de atención, ¿no? De estar pendiente de qué es lo que sucede. ujú, Después la misma práctica te va enseñando en qué momentos puede pasar algo. O sea, por eso ujú, te digo que hay un sentido de anticipación cuando tú ves que la pelota, o sea, por ahí yo no sigo la pelota, pero sí más o ujú, menos puedo seguir hacia dónde va. Y tú más o menos te posicionas en el lugar donde la pelota va a caer, por decirlo de alguna forma, ¿no? ujú. Entonces, uno generalmente, las cámaras de hoy, pues mantienes el disparador apretado y te toman una secuencia, ¿no? Ujú. Entonces, básicamente es concentración, hay un poco de anticipación y conocer el juego.
Sí, porque O sea, es y literal cuando- el hecho de no vale parpadear, ¿no? Porque no, no, hay no, tal cual. momentos donde no se Aparte son puede. cosas que pasan en segundos. O Sí, sea, claro. el pie, pues para seguir con el ejemplo, el pie de chiquito en el cuello cantor pueden ser milésimas de segundo. Entonces, no hay repetición, vamos a hacerlo de nuevo. O sea, Claro. nosotros intervenimos en el caso del fútbol y en el caso de la mayoría de deportes, el fotógrafo no interviene. Ujú, Simplemente trata de registrar lo que sucede, lo que ve. ujú. Y si las cosas se te pasan, bueno. ¿Y ¿Cómo? cómo comenzaste tú en esta arena? ¿Ya de frente en el periodismo de fotografía deportiva o cómo? Bueno, yo llegué, se puede decir que incluso hasta de casualidad, ¿no? Yo estudié administración en Buenos Aires, estudié fotografía en Buenos Aires y Ujú, cuando decido volverme a Lima, ya en Argentina había hecho algunos trabajos no relacionados al deporte. Y cuando vengo a Lima, ingreso al Grupo La República, ujú, trabajo 2 años ahí en el diario deportivo que tienen ellos, ujú, y ahí es donde empieza un poco mi vínculo con el fútbol. O sea, el diario ujú. deportivo básicamente. ¿Y entraste porque te llamó la atención eso o porque se presentó la oportunidad, Lo que pasa necesitabas es que un cuando trabajo? yo volví, sí, era básicamente eso, Ujú, yo volví después de 10 años a Lima. ujú, Entonces, y es más, cuando yo me fui, no era fotógrafo, entonces vengo de alguna manera a desarrollarme en un ambiente que no conocía. ujú, Entonces, pero sí conocí a alguien a quien yo le llevé un portafolio y me dijo, bueno, al final terminé quedándome, ujú. igual primero como practicante, después me terminé quedando 2 años. Y así fue donde inicié el contacto con el fútbol, que previamente no lo había tenido. Ya. Y después, como bien mencionaste hace un momento, voy al canal, donde ya Ujú. tengo 12 años, ¿no? Sí, Y y haciendo, cubriendo fútbol local, básicamente, y sí, y selección. aparte del trabajo en el canal, que es el canal que tiene los derechos, tenía los derechos, Movistar tenía los derechos del fútbol y te permitía a ti cubrir mucho los partidos también. Y esta historia me interesa porque cuando yo te empecé a conocer un poco tu trabajo, me enteré que tú trabajabas también para una agencia internacional que era Getty Image. Y muchos fotógrafos usualmente se preguntan, ¿no? ¿Cómo puedo ir a estas agencias? Y hay varias, ¿no? Reuters, Getty, no, AP, France Press, Shutterstock, sí, todas agencias o de prensa o de imágenes sí. netamente, ¿no? ¿Fue fácil para ti? ¿Cómo fue este ingreso? Que ya llevas 10 Igual, años, si no me equivoco, ¿verdad? en Getty tengo, sí, mi Ujú, primera comisión fue el 2009, ujú, exactamente. Eh, yo me contacté con una persona en Argentina, porque la oficina regional está en Argentina, y es lo mismo, ¿no? O sea, yo estudié fotografía pensando que la gente cuando vas a conseguir un trabajo te pide los títulos. ujú, Y nadie te pide títulos, la gente te pide fotos, que es el resultado de tu trabajo. Bueno, me acerqué, me contacté con esta gente, me pidieron algunas fotos que había hecho. Yo ya tenía 5 años jugando deportes, no solamente fútbol, trabajaba claro. para la Asociación de Motonáutica, había cubierto tenis, o sea, varias cosas. Pero ya te interesaba la fotografía deportiva, Sí, digamos. y bueno, me presenté, ellos me mandaron un contrato y el vínculo pues, continúa hasta hoy, a pesar que esta persona la que me contrató inicialmente ya no está. Ajá. Entonces, hasta el día de hoy, yo hay torneos, o incluso yo fui a la Copa América por Getty también, la del Ujú, 2015. sí. Entonces, hasta el día de hoy les juego cosas que puedan ser que sucedan en el país y que sean de interés internacional, Sí, ¿no? claro. Y además eso es importante porque las fotografías de estos bancos o de estas galerías internacionales lo que hacen es proveer de imágenes a prensa del A extranjero, a publicaciones publicaciones, escritas, revistas. webs, de todo el mundo. Ajá, Entonces, aquí hay hechos, como se casó una princesa no me acuerdo, hace poco, antes ajá. el año pasado, y así cosas que suceden, visitas de algún rey de España que también ha Algún sucedido, mandatario, tal. exactamente. Entonces, ese tipo de cosas que interesan en el extranjero son las que cubren las agencias. Ajá. ¿Y qué tipo, a dónde has visto, cuál ha sido el lugar más remoto por ahí donde has visto que ha ido a parar alguna fotografía tuya? A ver, Getty tiene mucho cliente básicamente en Europa, en Estados Unidos, en Ujú, Japón. A veces yo las busco incluso, ¿no? O sea, claro. cubres un evento y empiezas a buscar dónde están publicadas. Ujú, Entonces tiene mucho más presencia en Europa que en América incluso.
En Mira, América, por ahí las agencias más tradicionales son las que... las que me mencionabas, por sí, ejemplo, ¿no? exactamente, Claro. las que tienen mucho más... Además, tienen staff y fotógrafos hace mucho más años que Getty incluso. Ajá. E incluso tienen reporteros y casi Permanentes, sí, exactamente. cubriendo este tipo de noticias. Eso es muy interesante. Entonces me decías que tú habías estado en La República, habías estado en Movistar, habías estado en Getty. En Movistar cubrías Cristal en un momento, cubrías los clásicos, cubrías... Sí. ¿Qué fuiste ganando en ese aprendizaje deportivo? Básicamente, este es un ejercicio, hacer fotos es un ejercicio. Entonces, Ujú, a medida que tú vas haciendo de este ejercicio un algo continuo, te vas ujú, perfeccionando, ujú, vas eligiendo incluso sin perder un estilo, porque todos tenemos un estilo, ujú, vas perfeccionando justamente eso, ¿no? ujú. Y además, las cosas que por ahí me dan más satisfacción es no solamente tomar buenas fotos, que yo considero que son buenas, puede ser que alguien no las considere igual, Ujú. pero es haberme relacionado con gente. Yo soy muy aficionado al fútbol, Sí, entonces he tenido pósters en mi casa y después he tenido la posibilidad de estar sentado con esa persona conversando, cosa que cuando era chico ni te imaginas, ¿no? claro. Lo ves muy lejano, como muy idealizado. La parte de ídolo que un niño siempre cuando ve a alguien que admira como que lo idolatra, ¿no? Es Sí. algo inalcanzable. No, y además que ahora las fotografías tuyas, no, por la calidad precisamente, ya deben ser los mismos deportistas los que te escriben para pedirte las fotos, ¿no? Porque ahora con las redes sociales y Es muy tal, común en la selección. En ¿no? la selección sí, porque en algún momento había uno solo que no tenía redes sociales, ahora tienen todos. Sí, claro, obvio. Y sí, después de cada entrenamiento, después de cada partido, siempre me escriben para pedírmelas, ¿no? Claro. Yo lo considero hasta normal, ¿no? Porque es parte de la exposición a la que no solamente que ellos, a la que están expuestos todo el tiempo, y Tienen que aparte, ofrecer contenido también, pues, ¿no? La exactamente, gente lo sigue, quiere verlo, sus exactamente, actividades. ¿Tú exactamente. ingresas en qué año, el año con la gestión de Oviedo a la selección? Yo entro en agosto del 2016. ¿Y cómo fue que te convocaron? Me imagino que conocías a Romina, la jefe de prensa, por el Sí, canal. del canal, pero Ujú, además yo había tenido un contacto, un intento anteriormente, el año 2014 con la administración anterior. ujú. La de Burga. Sí, Ajá. yo viajé a Brasil Ya. como aficionado al Mundial y ya había visto cómo trabajaban las demás federaciones. O sea, por ejemplo, la selección colombiana contrataba una agencia en la que estaba un chileno y un argentino. Ujú. Y ellos se encargaban de proveer, pero además también de distribuir esas imágenes, lo que hablábamos hace un momento, a los medios de comunicación a través de una web. O sea, Que hoy día es una ley en casi todas las elecciones, ¿no? e incluso no solamente selecciones, vas a Brasil y hay equipos de fútbol que tienen también Claro. esta modalidad. Ujú, O sea, que viajan con fotógrafos a donde les toque jugar ujú, y después suben las fotos a las webs de la institución y uno mismo puede descargarse esas fotos para darle uso editorial. ujú. Y era algo que en la Federación Peruana de Fútbol no había. Entonces, después de conocer la forma como trabajaban estas personas, me acerqué a Manuel, se lo expuse, estuvimos conversando unos 2, 3 meses, pero al final, desde ese año, él decide no continuar. Ujú. Él decide no presentarse como candidato para que se vuelva a reelegir a la federación. Ujú. Entonces quedó ahí, cuando empieza lo del 2015, voy a la Copa América justamente por Getty, y me toca ir justamente a la sede donde tocaba jugar a Perú, me encuentro con Juan Carlos en un evento social Ujú. de la organización y le comento. Entonces quedamos en, cuando volvamos a Lima, hablar del tema. Claro. Y bueno, tardó un poco, ¿no? Después, unos meses después, Sí. pude ingresar y bueno, hasta el día de hoy. Y eso es una cuestión que me interesa rescatar. Yo he conocido a varios fotógrafos y tal, y este arte de la fotografía deportiva, pues, son personas que en las canchas están con su chaleco para ser Sí, reconocidos, con unos lentes enormes, la mayoría de ellos con un monopié por ahí sí. para acomodarlos, Es por el peso, en por el realidad. peso, Por el peso. exactamente, merodeando las esquinas, usualmente cerca a los tiros de esquina donde estarían en la cancha, y se ubican ahí estratégicamente, ya sea en el arco visitante o el de local, acorde al que les conviene, ¿no? Exacto. Ahora, más allá de eso, yo, al menos por lo que te he podido conocer y tal, notaba que tú tenías una particularidad especial que era fuera del trabajo, te manejabas muy bien al momento de presentar las fotografías o tal, pero también para tener este acercamiento que a veces es necesario, ¿no? Porque a veces nosotros creemos que solamente con haber hecho ya el trabajo la fotografía es buena
ya todas las puertas se tienen que abrir, ¿no? Y si algo yo he ido aprendiendo acá con la gente que he estado entrevistando, por ejemplo, Carlos Rincón, un compositor, me decía, ¿cómo se enteran de que la gallina ha puesto un huevo? Porque cacarea, me decía. Y esa era, me parece una gran frase, ¿no? Porque claro, tú puedes tener las mejores fotos, Sí, pero hay que mandar correos, hay que estar tocando puertas, exacto. hay que estar abriéndose camino, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, y es un poco, yo a los lugares donde entré a trabajar fue porque me presenté yo. Ujú, O sea, no es que nadie me llamó. El que te comenté del Grupo de la República fui yo. ujú, A Getty fui yo quien se presentó. ujú. Este, De la selección también nos a la contabas, ¿no? selección, lo que te estoy contando justamente, ¿no? Yo Ujú. propuse basado en que, o sea, es algo que ustedes necesitan y no Claro, tienen. detectaste una necesidad, Exacto. le puede servir y tú fuiste a Ahora, presentar un proyecto serio, ¿no? y uno tiene que tener, bueno, y con el canal me pasó exactamente lo mismo. Ujú, El canal tardé como 2 años y medio, sabiendo que también ellos estaban empezando con el tema de las redes sociales, que hasta el día de hoy continúan, ¿no? O sea, ujú. y eso es un poco lo que pasa también, que las fotos, ahora que tú hablabas de la repercusión y esto, que hoy el trabajo de no solamente el tuyo, sino el de los fotógrafos, el de los periodistas, siempre estuvo expuesto. Ujú, Porque al periodista lo veías en tele, lo podías ver o lo podías leer. ujú, Pero hoy las redes sociales nos ha dado exposición, a veces demasiada, ujú, a algunas personas que tú hace un momento comentabas que eran como personajes anónimos. Tú ujú. veías, yo Sí, agarraba el diario en la mañana, veía una foto y a lo mucho podía leer el nombre del fotógrafo, pero no sabía ni quién era. Y claro. no tenía tampoco forma de saber quién era. Ajá. Hoy tú quieres saber a alguien, empiezas a buscar en internet, en las redes sociales, y te aparece la foto. Y Ujú, la foto de su familia, y de los hijos, y los viajes que hace, y claro. empiezas a encontrar un montón de información. Entonces, esto es, los tiempos de hoy, son un poco esto lo que nos ha dado exposición y sin buscarla, además. O sea, Sí, además como tú mencionabas, para un fotógrafo, sus fotografías son su carta de sí, presentación, no tal son cual. estas, son las mías. Y esto que mencionabas ocurre en el deporte, ocurre con los clubes que ahora tienen sus propios fotógrafos, Sí, filmmakers y tal. Ocurre con agrupaciones, cantantes que van de gira con fotógrafo, sí. porque, o Las sea, modelos, como dicen ahora, ¿no? Si no hay un story, no hay un post, no pasó. Nadie te tal cree, cual. ¿no? Entonces tú, si hiciste tal cosa, no sé, la modelo, el actor, la actriz, qué sé yo, la actriz, tiene que haber una fotografía, tiene que haber algo de esto que lo registre. Y bueno, de fotografías con la selección, tú sabes bastante. Vamos a ver acá si le pedimos a nuestro director que nos muestre algunas de las fotografías que tú has podido trabajar. Esta, por ejemplo, es una fotografía de un momento Histórico, ¿no? histórico para nosotros, ¿no? Y además, si algo rescato particularmente en fotografías como las que mencionas tú, es ese instante, ¿no? Cuéntanos un poco de algo de esa fotografía. A mí verla nada más me trae muy buenos Sí, recuerdos, me tal imagino, cual. como la mayoría de peruanos, ¿no? Sí, es el gol que nos lleva al Mundial. Ujú, Es el gol el que le sirve de homenaje también al amigo que no estaba, que hace Jefferson a Paolo con la camiseta, ujú, posteriormente toma la camiseta de él. Y es el momento que todos estábamos esperando, ¿no? ujú, Después de tantos años sin ir al Mundial, era el partido decisivo, no había más. ujú. Donde Nos había costado en Nueva Zelanda, Sí, y ¿no? veníamos con mucho fastidio. Sí. Veníamos, el fastidio no era de todos en realidad, pero los jugadores venían con mucho fastidio de un partido que sentían que podían ganarlo y Ujú, que tal vez venir a Lima mucho más tranquilos, ujú. con un resultado mucho más favorable, ¿no? Igual, dentro del contexto empatar de visita a veces Sí, no es tan malo, pero como se dio, sí. había cierto fastidio de que, bueno, no lo ganamos, hay que ganarlo en Lima. Y para que la gente sepa, tú como fotógrafo oficial no solamente estás en la cancha, viajas con ellos en las giras. Si hay un viaje, por ejemplo, acá me imagino que estuviste en Nueva Zelanda con Sí. ellos, en el Mundial también, en las giras y amistosos también. Entonces, es fácil para ti también un poco percibir cuando ellos están, qué sé yo, por ahí cargados, sienten la expectativa de la gente, o por ahí están en algún juego muy importante y se sienten esas tensiones que son normales en cualquier grupo humano, ¿no? Sí, sí, hay momentos en los cuales son de mucha seriedad. Ujú, Hay momentos, y yo creo que cada vez que uno pierde algo, ujú, sea lo que sea, a veces hay cosas mucho más importantes, obviamente, que otras, hay un duelo. ujú. Y esto en el deporte es algo que a veces, yo a veces lo considero un poco exagerado, pero bueno, es el trabajo de ellos también. Entonces son momentos donde uno tiene que respetar. Yo trato de no ser tan invasivo tampoco. Ujú.
Es por eso que nosotros las fotos que utilizamos y las fotos que tomamos son en los lugares donde o las actividades que se pueden exponer. Digamos las actividades grupales que podría ser públicamente Sí, tratadas. tal ¿No? cual. No hay, claro, no hemos visto cosas, no sé, en las habitaciones. Lo privado No. no, ni En la tampoco, esfera por privada ejemplo, no es la idea. ni las charlas técnicas, ni cuando hay charlas, bueno, había un psicólogo en la selección, cuando había charlas también grupales, ahí no, porque esa es parte del trabajo que no se debería exponer. O sea, la cancha, los entrenamientos, alguna salida, alguna llegada a un estadio, las salidas del hotel para algún partido, las cosas que habitualmente se pueden difundir, ¿no? Después Sí. en los comedores, en las habitaciones, en ese tipo de cosas que son más privadas, por ahí no hay necesidad. Claro, no hay necesidad de mostrar ese tipo de cosas. Vamos con Exacto. la siguiente foto, por favor, para ver qué más tenemos en el trabajo. Mira, este Bueno, momento también. este es el mismo día, no es Sí. habitual. A mí me escribió gente Ujú. diciéndome que miraba la foto y lloraba. Seguro, ¿no? ¿No? Yo entre ellos, ¿no? Aparte Gareca ha tenido una particularidad durante todo este tiempo que es una persona que se mantiene muy ecuánime Sí. en la victoria y en la derrota. Nunca, cuando ganaba, no se mostraba demasiado eufórico y cuando perdía, Con la compostura del caso. exactamente. Entonces, verlo en una situación que ni siquiera él se le esperaba, porque detrás de la foto hay esto, eran los jugadores celebrando. El vestuario nacional tiene dos ambientes divididos por las duchas. Es un lugar de los jugadores, vienen las duchas, y una habitación donde va el comando técnico. Porque en los vestuarios no están todos juntos, ¿no? Entonces, los jugadores celebrando la clasificación y uno de ellos manda a llamar a alguien o va uno de ellos a llamarlo al profe que querían decirle algo. Esto fue lo que le dijeron a él. Entonces Gareca fue como predispuesto a escuchar algo que le querían decir, agradecimiento, no sé qué había pensado. Ajá. Y entre dos o tres le empiezan a levantar, le tiran esos vasos de cerveza con los que se hizo vasos gigantes, Ajá. y después lo empiezan a levantar en el aire. Entonces, y esto es, o sea, no es que, o sea, yo no sabía que iba a pasar, Claro. pero obviamente yo estaba dentro del vestuario porque la celebración íntima tratamos siempre Tú eres parte del grupo, además. exactamente, de registrarla además, porque si no la Sí. tenemos nosotros no la tiene nadie. Y bueno, y pasó esto, ¿no? Tú estás siempre con una cámara en la mano, por si acaso. todo el tiempo. ¿No? Sí. Sobre todo en ese Sí, momento. sí, todo el tiempo. ¿Y hay una particularidad que tú utilices, o sea, qué equipo sueles utilizar o algo? Bueno, generalmente para deportes utilizas cámaras que disparen muchas fotos por segundo. Ajá. O sea, que tienen velocidad de obturación alta. Ajá. Esto se ve, Entonces- calculo, un lente angular, Este es un angular, sí. ¿no? Sí. Porque tú... Es un eso espacio reducido, además. eso es otra cosa particular que tú sueles tener, pues, tu suerte de maletilla canguro, donde tienes ahí un lente para cada cosa Ay, sí. y una velocidad para cambiarlos realmente rápida, ¿no? Sí, por lo general usas tres lentes. El angular para hacer tomas de cerca de tipo estas. Ujú. Después hay un tele de un alcance un poco mayor y después está el tele mucho más grande que es para el Cobertura juego, ya ¿no? en juego. Para el juego que lo puedes Sí. utilizar también para tenis, tabla, Sí. donde no tienes mucha cercanía. Esta foto me gusta mucho porque además, o sea, no sé cuántas habrás tomado en tu ráfaga y es para escoger este preciso momento. Vemos la alegría que es prácticamente abrazadora, ¿no? Es de parte Sí. de todos, es la sonrisa de todos y lo vemos al profe en una faceta completamente distinta y creo que si en algún cuadro se podría enmarcar pues la sonrisa que viene después de un mar de frustración, de tener que lidiar con malos resultados. Exacto. Para nosotros eran 36 años, Raúl. Sí. O sea, ¿no? Esta es, Y digamos, para la ellos, conclusión. o sea, ellos si bien no son peruanos y no están dentro, no contabilizan los 36 claro. años, Contabilizan su proceso. pero pues, ¿no? igual, claro, con una serie de dificultades además, ¿no? Dificultades que no las vamos a mencionar porque nosotros ya las Seguro. conocemos. O sea, Sí. entonces es un poco también el mérito de ellos, o sea, porque todos los técnicos que vinieron antes Ujú. tuvieron las mismas dificultades que este comando técnico. Sí. Sin embargo, no pudieron alcanzar el objetivo. Sí, y Entonces- eso obedece pues, a muchos factores propios de cada proceso, pero es rescatable lo de Gareca y el grupo que hizo. Daba la sensación, y creo que hasta ahora nos queda, que el grupo particularmente que se armó era muy unido, ¿no? ¿Qué particularidades notaste tú en ese grupo? Sí, mira, una de las principales particularidades es que las convocatorias casi siempre fueron las mismas. Sí, claro. O sea, las variaciones entre cada convocatoria Eran mínimas. eran mínimas
y casi siempre generadas por una lesión, por una expulsión, en algunos casos, porque obviamente el rendimiento algunos no lo pudieron mantener, pero era mínimo. Ujú. Es más, yo siempre lo comento porque las mesas en el comedor, los jugadores casi siempre se sientan en la misma y con las mismas personas. Ujú. Entonces, generalmente las mesas en todos estos últimos años han sido las mismas, o sea, conformadas por las mismas personas. Claro. Entonces, esa es una de las particularidades y es como que yo lo siento, por lo menos cuando ellos llegan y se encuentran, es como encontrarte con tus amigos que, no sé, no los ves hace un tiempo. Y te Entonces, juntas hay de mucha nuevo. familiaridad entre ellos. ¿Ya? Cuando vio esa foto del profe Gareca, ¿qué te dijo? No, directamente no me dijo nada, pero sí lo escuché en algún momento Pedro García en una entrevista posterior a la clasificación, incluso creo que meses después, le comentó de la foto en una entrevista que le hace en la Videna. Ujú. Y él se ríe y le dice, sí, muy buena eso, ¿no? O sea, pero Ujú. no me hizo mayor Pero ¿cuál es la comentario. relación de él un poco contigo? ¿Algo en particular? ¿O se mantiene, te deja trabajar dentro de tu En realidad yo lo total... dejo trabajar a él. Tú lo dejas trabajar, bueno, Sí. ¿no? No, bien, o sea, es de mucho respeto. O sea, yo Sí. trato, como te dije hace un momento, no soy invasivo. O sea, Ujú. no trato de pasar desapercibido mientras él trabaja, ¿no? Hay O que sea, saber moverse, ¿no? Para ese tipo de cosas, indispensable para el sí, sí. fotógrafo. Lo que sí me permite, como mencionabas hace un momento, los lentes, yo no tener que estar tan cerca de lo que él hace. Ajá. Entonces yo siempre trato de mantener cierta distancia porque yo entiendo que al trabajar con gente, cualquier distracción que pueda generarse justamente puede dificultar su trabajo, ¿no? Claro. Es una persona que habla mucho cuando dirige, Y ¿no? parte de este trabajo tuyo entonces es casi como si tú no existieras. Exactamente, yo trato de pasar desapercibido lo Ujú. más que pueda. Después, bueno, lo he conocido y en este tiempo he podido conversar con él, obviamente, algunas veces. Y es una persona, a mí particularmente, más allá de lo futbolístico, yo siento una admiración por él, por la forma como se ha manejado. O sea, para mí, Ujú. una de las principales virtudes es el manejo del grupo que tiene. Ujú. O sea, hay cosas que nadie le puede reprochar, reclamar, porque siempre ha sabido mantener de alguna manera la ecuanimidad al momento de decidir. Ujú. Entonces, Ya has sabido mantener también, creo, la compostura en determinados momentos, sí, tal porque cual. han habido malos resultados donde la prensa Y, se le ha ido encima. han habido conferencias donde incluso, Sí, seguro. no voy a decir que le faltaron el respeto, pero donde se pusieron hostiles. Sí, Y él seguro. ha mantenido, entonces ahí ha tenido Ha un salido salir manejo. hasta con una determinada elegancia, creo, ¿no? Sí, Porque, sí, sí, y sí. la prensa deportiva peruana es una, te diría que tiene unas cosas muy particulares. No sé, yo no lo he notado en otros países particulares, no conozco la realidad de otros países. Lo que he podido conocer de la prensa es que es, por decirlo de alguna manera, variopinta, ¿no? Entonces puedes encontrar distintas cosas, puedes encontrar preguntas muy alturadas, muy Sí, analíticas, tal cual. y puedes encontrar preguntas incendiarias, sin fundamento y cortoplacistas, ¿no? No, y de cuestionamientos de Sí, trabajo. O sea, el periodista es periodista, el técnico sí. es técnico. O sea, yo En te digo ningún- que a mí en- me habría sacado de quicio, ¿no? Y admiraba, y creo que mucha gente Tal compartía cual. eso, ¿no? Y decía, wow, Gareca realmente qué paciencia de este hombre Yo para he escuchado a soportar. gente Ajá. dando opinión en Ujú. una conferencia, cuestionando una decisión. Ujú. Para mí, este juega mejor que otro. Claro. Entonces, por qué lo pusiste? Entonces yo decía, pero tú no tienes que dar tu opinión. O sea, por lo Claro. menos hacerle la pregunta de otra manera o por lo menos que te explique los motivos por los cuales tomó una decisión. Pero por lo menos yo pienso que a él no le Ajá. interesa si al periodista le gusta uno u otro. Ajá. Entonces, de ese tipo, bueno, y había uno que le cuestionaba hasta los viajes. O sea, Sí, sí, sí. Yo he visto algunos que lo cuestionaba hasta el apodo, ¿no? Le decían, no, usted es tigre, tiene que jugar como un tigre, ¿no? bueno, Pero sí, bueno, ese tipo de cosas tenemos. sí, Vamos a sí, ver tal la cual. siguiente foto, por favor. A ver qué más tenemos. Uy, esta es otra de mis favoritas. Un partido durísimo en Argentina, ya en la última recta de las eliminatorias. Paolo Guerrero ya en este momento había ocupado un lugar protagónico. Era nuestro referente. Era una selección Sí, además que, a ver, las selecciones anteriores, por ejemplo, la de Marcariano, tal, tenían los llamados cuatro fantásticos y tal. sí, Acá se había reducido a un grupo mucho más homogéneo. Y sí. dentro de este grupo homogéneo, pues destacaba a Paolo porque hizo los goles y estaba con los goles y tenía de alguna manera, El un cierto capitán, liderazgo. era el líder futbolístico. Era nuestro capitán, ¿no? Y Exacto, esto es además. un duelo, pues, de referentes, ¿no? Y si no me equivoco, en este partido ellos ya iban chocando ya a lo largo de la Sí, esta jugada. ¿Cómo fuiste jugada, esto detectando esto? fue casi al final del Ujú. partido.
faltaban 2, 3 minutos. Sí, Entonces hay una jugada donde Paolo empieza a avanzar con la pelota y lo golpean. ajá, Y ellos, hay un reclamo como iba a 0-0, Argentina de local, ajá, una pausa en el partido, faltando 2 3 minutos, no les convenía. Ellos querían que el juego se haga fluido. ajá, Entonces van a reclamarle como que él hubiera fingido la falta. Es más, mira el puño de Mascherano, ajá. ¿no? Entonces, Sí, es enérgico. entonces ya cuando él se levanta, cuando Paolo se levanta y Mascherano empieza a acercársele, dijo, algo tiene que pasar. O sea, algo pasa porque, o sea, dije, no sé si le va a meter un puñete, algo, pero después es como que los dos iban al encuentro. Va a colisionar, claro. Exactamente, ¿no? Obviamente no se golpean, porque me imagino que es Tiene que un cuidar, poco claro. la actuación que hacen los futbolistas a veces también, Sí. ¿no? De que obviamente no lo puedes agredir porque El te vas histrionismo, expulsado, ¿no? exactamente. Claro. Y se quedan así, en esta situación, ¿no? Sí. Y la particularidad también es que él tiene los ojos muy abiertos, Sí, sí, no sí. le baja la cabeza, a pesar que el otro viene con Sí, el puño, esa es y la la mano sensación. cerrada, Y yo sí. recuerdo claramente esta fotografía porque yo sé que estaba siguiendo mucho el proceso. Utilicé esta fotografía y dije, este va a ser mi wallpaper de celular. Y de ahí solo la cambié cuando el Comercio utilizó la foto que vimos antes en su portada, ¿no? Sí. Que fue la portada principal del Comercio. Y bueno, esta era la que tenía antes y precisamente me transmitía eso, me transmitía una selección, si esta foto podía representar algo, podía transmitirme eso, ¿no? Una selección que no bajaba la cabeza, una selección Y es un poco, comprometida, aguerrida, un ¿no? poco Y Carlos, así fuese los más también pintados, ¿no? representaba un poco lo que fue el partido, Sí, además. ¿No? O sea, si bien ellos dominaron, tuvieron muchas ocasiones, nuestra selección fue una selección que de alguna manera soportó con galeza enorme, sí. entonces es un poco como que no nos pudieron ganar. Es un Ujú. poco también lo que representaba la imagen, ¿no? O sea, Sí. somos casi igual que ellos, algo Y además porque estamos plantándonos así en Buenos Aires, ¿no? tal cual. En un terreno de visita y una Donde, selección que donde se jugaba por lo lo último general y nos ha ido mal también. donde por lo general, Sí. claro, los últimos partidos representaban derrotas. Acá la selección argentina, claro, era una selección también desesperada por resultados. No le viene Sí, yendo bien a la tal selección cual. argentina en los últimos años. Y bueno, esta foto sí lo representa, ¿no? Vamos con la siguiente, por favor, para ver qué más tenemos por ahí. Seguramente iremos cargando. Esta es un poco la gente que ve las fotos, ¿no? La representación de eso. Cuéntame algo de esta foto. Esto ya es me parece que es en el Mundial. Ajá. Donde además Este, la afición peruana fue multitudinaria. Esto fue mientras cantaban el Contigo Perú. Yo no sé quién la eligió, yo no soy un fan de la música criolla, Ajá. pero quien la eligió la canción para que sonara cada vez que jugábamos nosotros, no sé, hay que darle un premio. Ajá. Porque lo que generaba en la gente era esto, era llanto. Sí, claro. La gente cantaba y se le caían las lágrimas. Yo nunca lo vi en un estadio. A la gente cantando, he visto en el estadio a la gente llorando porque clasifica, porque gana, porque campeona. Un clásico, qué sé yo. Pero previo a un partido que te pongan una canción, que la gente esté así, Ujú. a mí me llamaba mucho, me llama mucho la atención porque pasa, ojalá que siga pasando, porque es un poco la identificación que ha logrado el fútbol, la selección hoy en estos tiempos con la gente, ¿no? ¿Y sabes qué me gustaba eso? Porque jugando en Rusia, que era un destino para algunos lejano, que involucra un presupuesto, tal, había peruanos que iban de Estados Unidos, De todas partes del peruanos mundo. que venían de Europa, de Sí. Italia, de España, de Inglaterra, venían de Asia y por un momento eran todos representados o todos vistos, todo el crisol peruano en esta cancha, ¿no? Gente que probablemente no pisaba el Perú hace 10, 15, Sí, 20 años totalmente. y sentía esta canción tan representativa antes de un partido donde ibas a ver a tu selección en la fiesta máxima del fútbol, algo que nos había sido esquivo casi 4 Sí, tal décadas. cual. Imagínate esa emoción, ¿no? ¿Cómo era el furor de los hinchas siguiendo a la selección, la delegación, o el bus, el hotel? Sí, yo creo que eso ha sido lo más impresionante que ya desde las eliminatorias. Ujú. Lo de Ecuador fue impresionante. La gente, el estadio está muy cerquita al hotel. O sea, Ujú. salir del hotel, cuando volvimos, después de haberles ganado, no podíamos entrar al hotel. O sea, la gente que estaba cantando y amontonada, viviendo un momento de euforia único que yo no había visto nunca. Ujú. En Argentina también, pero también no nos vamos a decir que en Argentina vive mucha gente, muchos Sí, claro. peruanos. Pero en Ecuador fue, creo que el viaje donde fue aún más en el proceso eliminatorio, donde más gente de Perú viajó. Ujú.
Y después en el Mundial, el primer partido, una cosa, hay unos videos que seguramente has visto, Ujú, cuando la gente va caminando al estadio, ujú. que dan 2, 3 cuadras interminables de banderas, de gente Y además eran cantando. cosas que se podían ver en las transmisiones de los canales, ¿no? Sí, Peruanos alrededor, por todas partes, como si sí, hubiésemos estado esperando esto. Era una alegría contenida por muchos años que sí. finalmente daba Sí, rienda yo suelta. sé de gente, o sea, hay gente que ha hecho muchísimo esfuerzo para ir porque Sí, no es un destino comercial y no es un destino cercano, además. ajá. Entonces, Alguna deuda han tenido que adquirir, ¿no? no, totalmente, seguramente. Y aparte, gente que iba con los hijos. Sí, Yo claro. tenía amigos de colegio que iban con 2 de sus hijos, el otro iba con 2 más, el otro Es que con te uno. decían, de repente, 40 años más, No quién saben sabe, exactamente. Es un poco, mejor esta es, ¿no? eso influyó mucho en el sentido no, de que era algo que para nosotros casi nuevo. Ujú. Hay algunas generaciones que no habían visto a Perú nunca en un mundial y de repente pensaban también lo mismo que dices tú, ¿no? De que cuántos años Pasarán de nuevo. pasarán de nuevo, Y ¿no? hay que ir ahora y es ahora o nunca. Sí, Esa parte de la afición creo que está bien reflejada. Vamos con la siguiente imagen, por favor. A ver qué más tenemos por ahí. Esto es otra que viene de ese mismo de ese partido mismo partido. contra Lionel Messi, que lo apreciamos ahí. La selección tuvo que aguantar. Nos costó mucho ese partido, Sí, ¿no? sí. Era de esperarse ¿Se igual, ¿eh? siente? Es cómo percibes tú esas tensiones en las Sí, concentraciones. a ver, a medida que se acerca la hora de partido es como que es todo mucho más calmo, Ajá, ¿no? Ya no hay tanta chacota, ¿verdad? Estos chicos son chicos muy jóvenes, ¿no? sí. O sea, 25, 26, 27 años y aparte su vida o su profesión es un juego, o sea, ya te imaginarás sentarte con 2, 3 de ellos, Se divierten, pues, es ¿no? exactamente, o sea, más allá en los momentos en los que pueden hacerlo, ¿no? Sí. Y a medida que se va acercando el partido es como que les va cambiando la cara. Y hay algunas duplas en la selección que se conocen pues una vida. O sea, De Farfán, años, Guerrero se conocen de pues años. desde que la mamá los llevaba, Sí, tal cual. Polo y el Oreja Paul también, Oreja y Ruiz Díaz. Ruiz Díaz. Sí. ¿Cómo eso es un poco los grupos en la selección? Por ahí, ¿quiénes son los que lideran un poco el grupo o tal? Bueno, como te mencioné en su momento, el líder futbolístico es Paolo, ¿no? Ujú, Obviamente, ellos son los mayores junto con Jefferson también, ujú, ¿no? Y se juntan, a ver, siempre tienen mucho más afinidad pues, con Cueva, con Paolo Hurtado. ujú. Que Después por ahí vienen de una promoción similar, sí, creo, ¿no? Cercana, después están digamos. los de la U. Ajá, Ruiz Díaz y Trauco son muy amigos. ajá. Lo mismo con el Oreja. Después ¿Es el está. Oreja un muchacho tan inocente como aparenta serlo? Porque Sí. aparenta no matar una mosca, que más bien No, todos lo no. hornean o algo así. Yo creo que algo Tal de cual, ¿no? picardía tiene, ¿no? Es un chico que ha crecido no solamente futbolísticamente, sino que ha crecido como persona, ¿no? Ujú. Yo valoro mucho, por ejemplo, que no sé si la viste y le hicieron una entrevista en inglés y donde él se animaba un poco, Sí, claro. porque está aprendiendo, porque está estudiando. Pues estuvo en Entonces, Europa también, jugando y tal. exactamente, y ese tipo de cosas es como que. Y aparte es muy joven, Sí, además, es sí. uno de los más jóvenes. Y cuéntame algo de Tapia, que tanto lo llaman el capitán del futuro, ¿no? Que a mí me parece un apodo raro, ¿no? Creo que, si no me equivoco, Peredo comenzó a divulgar este Yo apodo. siempre lo molesto con eso. Pero No siempre, me acuerdo quién fue, sí, pero es gracioso el apodo, ¿no? Es el sí. capitán del futuro, Ah, lo que pasa es porque ya que habla un poco de la actitud del Renato chico, tiene ¿no? mucha ascendencia en el grupo. Es más, Ujú, es de alguna manera como que la cabeza junto, no es la cabeza él solo, pero digamos que junto con Paolo, con Alberto, que son los que han estado encabezando el grupo de ellos. que llevan pues muchos años, ¿no? La selección, Exactamente. Tapia es nuevo. Sí, sí. Aparte, Renato viene de varias selecciones atrás. Estuvo en la 20, me parece que estuvo en la 17 Sí, sí, también. claro. Es uno de La los. recordada sub-20 de Amet Sí, también, es ¿no? uno Ahí de estuvo los pocos regalando que unos años. no ha jugado en Perú. Sí. Básicamente, Y además tiene unas particularidades porque yo no recuerdo un técnico que lo haya tenido y haya hablado mal o haya dicho algo malo no se haya deshecho en elogios con Tapia. Todos los sí, técnicos que en un momento lo han lo tenido, han tenido, sí. Sí. lo han destacado enormemente. Y, Lo ha destacado y Orel, lo ha lo han tenido de destacado titular, Ahmed, lo han ¿eh? destacado, y lo han tenido de Sí, titular. Y era un chico que, a ver, mencionabas algunas transmisiones que habían también en CMD en su momento cuando se cubrían torneos escolares en un momento, y ya Tapia se le veía, era el central que salía jugando, que a veces era, o sea, jugaba tan bien que a veces se engolosinaba demasiado con la pelota, porque era muy técnicamente muy bueno, sí. muy Renato es dotado, de San ¿no? Agustín. Sí, claro. Entonces ya participaba
Es más, no sé si el fútbol es que lo lleva a San Agustín. Así. Porque en esa época había un padre español al que él era muy aficionado al fútbol Ujú. y que al colegio incluso lo llevas a jugar segunda división, después lo lleva a jugar primera división y un poco como que le dio mucha importancia al deporte. Ujú. Entonces, ya desde muy chico se le veía condiciones a él. Es importante tener estos líderes positivos en el grupo, ¿no? Sí, totalmente. Y Para todo, ¿ah? sí, claro. No solamente como por ahí se dice, no, para que vayan a pelear los premios, para que vayan, no, es para todo. O sea, el manejo hoy, que es una de las cosas, hace un momento me preguntabas las particularidades de este grupo y una de ellas es esta, la que te voy a comentar. El comportamiento de ellos, hoy, después de nosotros haber pasado muchas cosas negativas con otros futbolistas, es de absoluto respeto, de estar en una concentración y manejarte bien dentro de la misma. Ujú. ¿No? O sea, no veo, y es justamente por eso los convocados son siempre los mismos, casi Y no a hay veces también tener, indisciplinas. hacer mantenerse al margen de algunas portadas, de algunos comentarios, de algunas cosas que por ahí en otras ocasiones, cuando el grupo no está sólido, tienden Sí, tal cual. a impactar, ¿no? Porque a Sí, veces es la prensa también definitivamente la que juega un rol dentro de esto, ¿no? A veces es muy severa, a veces furibunda, incluso cuando los resultados no funcionan y hay que viceversa, buscar ¿no? le buscan la vuelta de otro Le lado. buscan la vuelta para inventan algún rumor, Exactamente. por ejemplo, te acordarás si mencionabas a Benavente, de que no le dan el pase a Benavente, ¿no? Y eso a mí me parecía muy curioso porque habían videos que incluso Había recapitulaban, un claro, video en YouTube, sí. recapitulaban, miren, no le dan el pase acá, no le dan Tenía pase. pase para acá y Sí, elige usar para el otro sí, lado. No, y Cristian los conoce de la sub-20 de AMEN también a la mayoría de ellos. ajá, O sea, yo la verdad que incluso ellos se burlaban de esta situación. ¿Eh? ujú. Ya tomamos una foto con Benavente para que no digan que no Porque- diga que que no le lo estamos dejamos de dando, lado y ese tipo de cosas, ¿no? claro, Pero sí, o sea, yo de verdad, estando adentro me he dado cuenta de que muchas de las cosas que se dicen son falsas. O sea, alguien tira un dato, una información y se hace una bola. ujú, Y pasa eso lo que tú dices. Hay gente que después, no sé con qué intención, claro, como para reforzar esa idea, elige, en el caso como en Pensiones de Benavente, hizo un video ujú, de distintas situaciones de un partido como para decir, mira, acá tenía para él el pase, no le dio y eligió dársela al que estaba al otro lado. ujú. O, no, se iba solo y no le dieron la pelota. Basándose en una subjetividad que en verdad no Exacto. tiene, no es propia de un análisis serio, ¿no? No, Vayamos no. por favor a la siguiente foto, a ver qué más tenemos por ahí. Uy, esta es otra, creo que es la primera vez que te hice un comentario, porque después de habernos visto en el momento del trabajo, una de las veces que yo retomé y te escribí, más allá de seguir obviamente tu trabajo en redes y tal, fue por esta foto. Primero porque esta foto no es un lugar donde todos los demás tengan acceso, es un Exacto. lugar cerrado. Segundo, porque en este partido Cueva había sido la figura, La discusión. Sí. descollante totalmente, ha sido una figura absoluta del partido. Y recuerdo que algo que tú me comentaste acá que me llamó mucho la atención y que yo no me había percatado, porque de repente yo como espectador decía, bueno, me gusta el encuadre, me gusta la iluminación, y tú me comentabas de lo que tenías que esperar a que la luz, que la que vemos arriba, caiga justamente sobre el número, y Sí. esa es la foto, ¿no? Cuéntame algo de Si te esta. fijas, Ujú. en el piso hay una zona iluminada, una Ajá, zona de sombra y una zona después iluminada. ajá. Porque habían focos, bien iluminación bien cenital en ese pasillo Sí, que es claro, el que que es la te que viene de la parte superior. Exacto. Ese es un pasillo que te lleva al vestuario Estamos hablando de los camerinos del Estadio del Defensores del Chaco. Defensores del Chaco. Sí. Este fue el primer partido que Perú gana fuera, después de Sí, no sé que cuánto es un partido que tiempo. empieza a marcar digamos, el galope de la selección en Exactamente. la última ronda. Le ganamos contundentemente a Paraguay en su cancha y el Entonces, señor... nosotros habíamos, no sé si antes ya lo habíamos hecho, pero cada vez esta tradición que incluso está en los equipos, que cuando ganas un partido después hay una foto grupal, Ujú, que nosotros la tomamos. Pero sumado a eso, también tomábamos fotos de la celebración de ellos dentro del vestuario. Una celebración claro. mesurada, ¿no? O sea, simplemente fotos grupales mostrando alegría. Y cuando yo termino el partido y dejo, porque yo tengo, como me mencionabas, un maletín con Claro. cosas, voy, dejo el maletín y cuando estoy pasando por el pasillo, yo digo, este es un buen lugar para hacerles una foto. Ujú. Y Cuevas se había quedado hablando, como había sido la figura del partido, con la Claro, con la televisión. prensa y tal, claro. Entonces,
Voy, dejo mis cosas, vuelvo y me quedo en el pasillo esperando que él venga. El primero que pasa es Paolo. Ujú, Paolo no había tenido, o sea, en ese partido no había destacado mucho más Cueva, entonces la foto era con Cueva, ujú, sumado a que tenía la 10 en la espalda. ujú. Entonces, él ha pasado, obviamente, sin saber qué hacía yo ahí. Nos hemos saludado. Claro. Entonces, él cuando ya me ha dado la espalda, yo había hecho foco en la zona donde creía que iba a tomar la foto cuando él pase. Ajá. Y así fue. O sea, él pasó por mi costado, me dio la espalda, yo me volteo y Pero sale claro, tú esto. ya en ese pasaje, en ese pequeño corredor, tú ya habías visto que esta era la Sí. foto, ¿no? Sí, Y, cuando pasé por ahí. O claro, sea, y olfateaste eso y fuiste a esperarlo fui a para hacer la esperarlo. foto. Y además me gusta mucho porque, claro, tiene el Defensores del Chaco en el fondo, ¿no? Se Tiene, acá entiende, ves un poquito el logo de claro, la selección paraguaya, o sí, sea, se nota. Y aparte es un pasillo, es raro, es un pasillo sí, muy estrecho. Fíjate, puede pasar, puede haber uno más al costado de él, pero sí. no, tres juntos no pasan. No. Y de nuevo, además, me da esa sensación, a ver, cada foto es buena, particularmente creo yo, porque refleja el momento de la selección en ese instante. La de Paolo refleja esa selección que pone el pecho, que hace, que aguanta en determinado momento, la celebración, imagínate. Y en esta es, claro, es un triunfo importante, fuerte, pero no se ve un Cueva pues Eufórico. eufórico. No, no. Es un Cueva como bien, pero estamos empezando a remar. Misión cumplida. Por lo menos Misión en ese cumplida, partido cumplió. sí, pero es como falta todavía, Exacto. falta. Y eso es Sí, lo que me transmite esa foto, ¿no? eso que tú mencionas, yo se lo tengo que agradecer al par de años que estuve haciendo periodismo, Ujú, trabajando en un diario. ujú. O sea, porque ese sentido periodístico de la imagen tiene que ir con el momento. Sí, O sea, a veces, muchas veces con el tienes una... contexto y tal, pues, Con ¿no? el contexto, en este caso con el resultado. Si Cueva Sí. hubiera jugado un partido donde no hubiera destacado tanto, por ahí la foto no tenía tanto O de valor. repente una persona que no está empapado de eso hubiese seguido a Paolo, Es ¿no? probable, Porque es el es que juega probable. afuera y tal, y dices, Exactamente, bueno, esta es. exactamente. Y eso de verdad, el sentido periodístico básicamente a Sí. perfeccionar cuando empecé a trabajar en un medio de comunicación. ¿Y tú imaginas titulares con las fotos A tuyas? A veces, veces, a veces haces ese juego sí. de ver estas fotografías y dices, por acá se me ocurre algo. Sí, a veces, aparte me gusta. Sí, Me claro. gusta una de las cosas que trabajando en diario, que ha sido mi única experiencia en diario, han sido 2 años, Ajá. es más, grande además, ¿no? Grande de edad. Siempre me gustó, primero, saber cómo se hacía un diario, Ujú. ¿no? Cómo se diseñaba, cómo se elegían las fotos, digamos, mezclabas texto con imagen en un espacio y después cómo titular, porque además el titular pueden ser solamente 3 palabras, el espacio es muy reducido Claro, es un espacio y reducido acompañado de la contundente, imagen. acompañado de una imagen y de un texto. Ajá. Y yo particularmente sentía mucha admiración por Alan Morales, que estuvo en Libro de Otro, me parece que trabaja en el Popular, tipo que titulaba muy bien. Bueno, Daniel titulaba muy bien también. Ujú. Entonces es como que habían determinadas personas que después de romperse la cabeza, a veces te sale con la imagen. A mí me gustaba mucho relacionar la imagen con el título porque es lo más grande y es lo primero que ves Sí, claro. cuando abres una revista, un diario. Ya que mencionas a Daniel, una persona de la cual se podía aprender mucho, una biblioteca futbolística y un tipo que le gustaba mucho las pichangas también. Y tú has tenido oportunidad de Sí, jugar con él. Tú perteneces al club de la pichanga sí, de los de, lunes. de los, de- Ahora la pechanga de Daniel, ahora ahora, es la ¿no? pichanga de Daniel, ex pichanga de los lunes, a la que Daniel asistía fervorosamente, ¿no? Sí, Pues creo que todos extrañamos a esa persona de la cual se puede aprender, de la cual siempre había una disposición para hablar de fútbol y hablarlo seriamente, ¿no? ¿Qué te fue que me sí, imagino que sí, la partida de él te afectó, pero muchísimo. me gustaría que de alguna manera nos recuerdes lo que él significó en esto, ¿no? En conocer a una figura como la que fue Daniel en la carrera, una figura además que dentro del periodismo deportivo era muy respetado, tenía un nombre y nunca incurrió, creo yo, al menos en hacer del periodismo algo ramplón o algo básico, ¿no? Siempre aportaba, creo que con un análisis que era acorde a lo que el juego merecía o tal. Sí, Y era eso es lo que a mí me alguien interesa. que tenía un mensaje muy positivo casi siempre. Ujú. O sea, él era una de las personas que más quería que al fútbol peruano, básicamente a la selección y el fútbol Sí, peruano, crezca y le vaya bien. era un hincha como pocos Era un también, hincha ¿no? como pocos, exactamente, Sí. ¿no? Nunca... A ver, yo creo que la gente un poco también lo aprecia porque
nunca tuvo una crítica desleal, es un tipo que Sí. de alguna manera dignificaba la profesión también. Ujú, Y pues yo a Daniel lo recuerdo mucho más porque tuve la posibilidad yo lo conocí a él cuando entré al canal, o sea, ujú, estamos hablando hace 12 años más o menos. ujú. Y durante este tiempo fuimos fortaleciendo una amistad. Y más que hablar de fútbol, que era algo que hacíamos habitualmente, a mí me gustaba hablar mucho de libros. Daniel era muy aficionado como yo a todo lo que se generaba en el Perú desde el tema literatura y de cine. Ujú. O sea, yo tengo una particular afición por leer a los autores peruanos. Ujú. Que Daniel Eh, también la tenía. Sí. y Daniel también la Y también al tenía. cine peruano. Tal es así Sí, tal, que tal él cual. termina participando en Tal una cual. Que era película. su sueño. Él de chico quería Sí. ser actor, decía. Y él se lo había comentado a Aldo A Aldo y precisamente y Aldo lo fue. convoca. Sí, Es sí. más, yo lo acompaño al estreno de 11 machos en cine Mall del Sur, me parece que Ajá. fue, no me acuerdo muy bien. Y eso ese tema también de alguna manera, es más, yo recuerdo una entrevista que le hacen a su esposa después del fallecimiento de Daniel, Ujú, donde muestra los libros que tenía Daniel, y ujú, había libros de Renato Cisneros, de Jeremías Gamboa, o sea, además de los de fútbol, ¿no? ujú. Este, alguien que le gustaba mucho la literatura, y siempre hablábamos un poco, porque es una afición que tengo yo también, no solamente con la literatura, con el cine, sino también con la música. Ujú. O sea, trato de estar al tanto por ahí de los géneros que me gustan, ¿no? Claro. No es que escucho toda la música que se genera en el país. Y nos llevaba mucho tiempo conversando de estas Ajá. cosas. Pero más allá de eso, conocí a alguien que para mí nunca se la creyó. O sea, tanto así que los homenajes posteriores a su muerte, a nosotros, y lo conversábamos siempre con el grupo que tenemos de La Pichanga, decíamos, nadie se imaginó ver un estadio con, no sé, 15.000 personas despidiéndolo. Seguro. A mí me O impactó, me sea, sí, impactó. totalmente. O Totalmente. sea, No me esperaba esto, ¿no? Y no lo había visto las así. muestras de cariño hasta el día de hoy de gente que o sea, a mí que no soy público, que no me conocen, pero que me relacionan como que tengo una amistad con él, hasta el día de hoy, la misma Milagros, la esposa, se le acerca gente que no conoce, pero le dice, Daniel era como alguien más de mi familia, Sí, ¿no? claro. Por la televisión, por lo que transmitía. Y el otro día, el día de la misa de un año de su fallecimiento, el padre que ofició la misa mencionó algo que a mí me dejó pensando, que siempre las muletillas que usaba Daniel están mucho relacionadas a la fe, a lo positivo. Ujú. Gloria a Perú en las alturas, Una más va a haber. una más va a haber. O sea, ese tipo de cosas que siempre eran mensajes muy positivos de creerte. Y yo creo que de alguna manera eso es lo Mira, que ha calado en la gente. no tenía eso en Yo mente. tampoco lo vi el día de la misa, me di cuenta, Ujú. un año después. Que si no lo menciona de repente yo no me doy cuenta de eso. Claro. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, ese tipo de mensajes hoy en día donde no es tan habitual, ¿no? Donde la tele a veces se pone un poco tóxica, Ujú. donde las redes sociales se ponen un poco tóxicas, Y donde en donde hay general mucha disconformidad, donde hay mucha agresión, que donde el alguien... espíritu del hincha a veces es también ese, ¿no? Exacto, Es parco, corto, a veces es negativo. Había esa luz, exactamente, ¿no? La de Daniel, aunque sea la derrota, era esa, ¿no? Una más va a exactamente. haber, seguir O intentando, sea, ese donde tipo de ese cosas. mensaje que de alguna manera, en vez de hacer leña Ajá, a alguien o mensaje pesimista, el de él siempre fue te dejaba una esperanza. Exactamente. Sí, por supuesto. Vamos a ver, por favor, seguramente tenemos por ahí otra de las imágenes que el director va a mostrar. Esta me interesa y seguramente la gente dirá, bueno, es una foto protocolar, pero me llamaba la atención, wow, mira cuántas personas es la delegación de la selección peruana, porque una selección no son los 11 que están en la cancha o No, los o los 22 23, sí, convocados o claro. 23 convocados. Mira, ahí tenemos una Ah, también están agrupación, los sparring, los chicos de la sub-20. exactamente, que Sí, viajaron y que estuvieron viajaron ahí con nosotros, sí, todo también el tiempo. con todos ustedes. Eso me parecía Sí. muy interesante y era un grupo que estuvieron conviviendo 4 semanas. Sí, casi un mes. Casi un mes, Casi un ¿no? mes, sí. Es un grupo además que, como tú decías, pudiste ser parte con todas estas particularidades. Vamos a ver, por favor, otra foto más, seguramente ahora. Esta, esta también es importante. Cuéntame una de estas fotos, de esta Este foto, es por un favor. partido previo al Mundial, un amistoso. Ajá.
eh, contra Arabia Saudita. Sí, eso te iba a comentar. Sí, Y me parece que acá hay un gol de Carrillo, si no me sí, equivoco, ¿verdad? sí. Ubicado nos deja ver, si de algo hablábamos hace un momento, era de lo que estas fotos transmiten. Y esta foto me gusta, te la comento nuevamente como espectador, ¿no? Pero es esa selección que se abre paso y mira a la gente, o sea, mira a la gente, y, Era o un sea, estadio, creo que o árabes, sea, parece el Nacional, sí, no parece, árabes habían que- 100, creo. Y claro, eso, y también. por ahí desparramados. Es más, este es el partido que me parece que los organizadores lo cambian de estadio por la cantidad de gente por la cantidad de demandas de entradas que había. Mira, Porque qué esto fue en curioso. una ciudad, nosotros estábamos en Skruns, que es en Austria, y eso estaba como a 1 hora. O sea, nos alejaron un poco el estadio, eligieron otro porque, Claro, inicialmente habían visto probablemente un recinto más pequeño. exactamente, pero la cantidad de peruanos que iba es todo. Las cuatro tribunas Sí, llenas claro. O sea, me de imagino que esa era la peruanos. intención tuya en esta fotografía, ¿no? Sí, sí, sí. Dejar ver eso como el estadio de cabo a rabo prácticamente era de peruanos, ¿no? Sí, y yo trato también o sea, hay una fotografía deportiva muy tradicional, ¿no? La Ujú. jugada, disputa de pelota, Claro, que eso el es lo que estamos... festejo, como el de Farfán que se utiliza. Sí. Pero trato también Es que Raúl, esta es una postal, ¿no? así, a medida que se pueda, porque a veces Sí, no se puede, de tratar de hacer cosas mucho más, sobre todo el angular te permite esto, sí. ¿no? Hacer un plano mucho más abierto. Y esta fotografía, por ejemplo, la que veíamos de Cueva en el corredor, por ejemplo, son fotografías de postal, ¿no? O sea, son fotografías que de repente no imagino en el diario el día siguiente, pero sí le imagino el día que hagamos la revista de la Exactamente, selección, exactamente. esa Que son fotografía es estas fotos que no se indispensable, ¿no? publican con la noticia, o sea, al día siguiente del Son hecho, esas o en el momento atemporales, del hecho, sí. o son esas que las puedes utilizar en Son algún el día que quiere momento. escribir la historia de Cueva, esa foto tendría que estar, ¿no? Exacto, Ese tipo de cosas. exacto. Vamos a ver qué más imágenes tenemos por ahí. Esta también es una... Aquí se empieza a sustentar el momento de las orejitas Este es el de único Edison, partido que ¿no? jugamos en el Monumental, Ajá. que es con Bolivia. Ya Partido que nos también, costó también sí, pero ya con una muchísimo. selección en alza, después, Ujú. bien, después vienen los partidos con Argentina, y la posterior clasificación con Nueva Zelanda, ¿no? Ajá. Es curiosa además esta porque ya se nota un grupo comprometido en el sentido de que ya se podía expresar o ya visualmente no podíamos ser parte de una comunión que se gestaba, creo, ¿no? Y además elementos acá, por ejemplo, vemos a Aquino, que también fue fundamental, creo yo, dando un refresco, un jugador que también fue creciendo, jugadores que iban aprendiendo un poco del profesor y para eso es importante el Sí, mensaje, creo. sí, el mensaje, saber conducirlos. O Ujú. sea, en ese momento, estamos hablando de hace 2 años, aquí no era, es más, hoy es joven. Sí, O claro, sea, en ese momento, si no me equivoco, tenía 21, 22 tal sí, vez. claro. Entonces, jugadores que han ido conviviendo, y ahí lo vemos en la foto con Ramos y con Sí. Jefferson, que están por encima de los 30. ¿Eres de conversar con los jugadores tú? Con algunos, sí, sí. Por ahí con Bueno, cuáles como tienes, cualquiera, tengo más seguro, afinidad con alguno que con con otro, cuáles ¿no? por ahí te comunicas más, Con Tapia, con con Tapia. Renato, sí. Con Renato somos no solamente de comunicarnos cuando él está afuera, sino en los hoteles, por ahí, estábamos en la habitación, conversar de cualquier cosa, ¿no? O sea, Ajá, conozco a su familia, a su esposa, a la hija. ajá. Entonces siempre hay Claro, Tapia un... está casado desde muy joven Sí, también, es muy pues, ¿no? joven, sí. Sí. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. A ver, esta es otra postal de esas que son para revista, ¿no? De esas que son para revista de Sí. tapa dura todavía, ¿no? Esa revista que suena cuando la Uno como golpeas. fotógrafo siempre Sí, lamenta que el jugador festeje hacia el otro extremo. sí. ¿No? Es preferible que venga hacia tu lado porque lo tienes de frente, como la de Jefferson, ¿no? La Ujú. expresión, la cara llena de gol y este tipo de cosas. Pero cuando se van, y además hay una particularidad, este es el primer gol de una selección después de Más de 36 años seguro. 82, claro, Sí, 36 claro. años. Los Sí. 36 años que no fuimos a algún mundial. Ajá. Bueno, la gente que tuvo especial participación en este proceso y en este mundial Ujú. también aparece, ¿no? Los gritos de gol, la gente eufórica. eh, bueno, Yotun y André, que es el que anotó, ¿no? Pero, y esta de nuevo es como esa comunión de grupo en cuanto hay uno encaramándose en otro, una alegría Sí, que sí. se desborda, y eso me parece realmente importante destacar. ¿Tenemos todavía algunas por ahí? A ver. Esta es otra celebración contra Esto es en Chile. Miami, este es los Sí. amistosos después de...
Tú me preguntabas hace un momento si me gustan los titulares para la foto. Ajá, Yo la subí en Instagram y puse, por aquí no pasó el campeón. claro. Es que Que bueno, en hace alusión aquí a lo que no, y escribieron aparte le ellos, da mucho realce que el que aparezca con cara de derrotado sea Vidal, que es sí, alguien que muchas que veces tiene esta actitud que es como desafiante y tal, exactamente, ¿no? ¿no? Que como jugador para mí me parece brillante, es un muy buen jugador, Ujú. pero que es lo que dices tú, ¿no? Es alguien como que... Es eh, desafiante, le gusta exactamente, generar este tipo de conflictos, de trabajar la boquilla, como se dice exactamente, en ¿no? el argot del Donde por ahí fútbol. no, no nos cae tan simpático. Sí, por ahí no, no. Prefiero jugar en la Champions, me cae bien, pero de repente en las eliminatorias no. A ver, ¿cuál más Sí. tenemos por ahí? ¿Tenemos una más? Y esta creo que es para cerrar esta fotografía que marca eso, ¿no? Me decías la compostura de este comando técnico, pero hay un Nosotros, tema con Solano, creo yo, porque Solano me parece que es una persona que dentro de todo aporta mucho a este grupo, ¿no? Es un buen nexo entre los jugadores y Gareca también, una persona sí, que ha sido futbolista, que ha sido en su momento como futbolista también un hombre respetado, ¿no? y que tiene mucha participación en los entrenamientos, ¿ah? Tiene Ajá. mucha participación porque él, Y le sigue pegando bien, no, no, ¿no? eso es justo lo que te iba a decir, justamente su participación va por ese lado, ¿no? Ajá. En trabajar la pelota parada, en exigir a los arqueros, tiene mucha participación en ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Y yo la elegí porque mientras nosotros no cabíamos en nuestro pellejo después de ganar de Ecuador, después por primera vez, Gareca hace esto nada más. Y se va. ¿No? Es lo que hablábamos hace un Claro, momento. claro. Mantener la tranquilidad. O sea, exactamente. Y eso es un poco lo que mientras los demás, o sea, no cabían en los festejos, ¿no? Suele ser un grupo, el comando técnico, un grupo hermético? ¿O tienen esa soltura o se reparten un poco los roles? Sí, o sea, en el trabajo en sí, sí, ¿no? Ujú. Manejan mucha información, manejan cosas que, es más, yo ni siquiera me atrevo a preguntar, ¿no? Sí, y como parte, ahora que tú estás en el área de comunicaciones y tal, ¿es cierto esto de que la selección maneja videos, cantidad de seguimientos? ¿Qué tipo de tecnología por O ahí sea, el tienen? comando técnico sí. Claro. Hay una serie de softwares donde hacen Que son parte, digamos, de un poco de modernizar los trabajos, ¿no? sí, de obtener información Ujú, básicamente en función del rendimiento de cada uno de ellos. ujú, O sea, a veces el ojo te puede engañar, ¿no? Antes, ujú. los directores técnicos básicamente convocaban por una cuestión de gustos. Sí, O claro. sea, me gusta este puede funcionar Ahora acá. tienes un sustento numérico, estadístico, ¿no? Exactamente. Además, ya, además, está bien, este juego me puede servir. Hay que ver si está está dentro de los parámetros para una competencia como una eliminatoria que es alta competencia. Sí, claro. Entonces, evalúan eso y de acuerdo a eso se les convoca o no. Sí, O por sea, casi supuesto. siempre está en función de eso. Y además también te sirve para ver qué cosa le falta para llegar al nivel para poder destacar o por ¿Y lo en qué menos área cumplir dentro de la trabajar? alta Claro. competencia. Entonces trabajas en función de eso también. Sí, y veía ahora estas fotografías las que hemos repasado por aquí y decía, claro, por un lado un trabajo muy envidiado, pero por otro lado muy bien cumplido en cuanto las postales están, las fotografías están, te felicito por eso. Creo que Muchas gracias. todos nosotros como hinchas hemos apreciado mucho estas fotos, algunos las tenemos todavía de wallpaper o las atesoramos, seguramente están ahí para la posteridad. Eh, Me gustaría, y hemos hablado más de una hora ya, probablemente no lo teníamos, cuando te sentaste acá pensaste que iba a ser algo más breve, pero me gustaría saber, dentro de esto yo noto el emprendimiento tuyo, la idea de buscar, de mandarte y de siempre estar proponiendo ese tipo de cosas. Hay mucha gente que quiere empezar en la fotografía y a veces necesita esto, ¿no? Necesita un consejo de repente. ¿Qué les dirías tú? El que siempre doy. O sea, uno tiene que perfeccionarse. Ujú, O sea, más allá de elegir fotografía deportiva o modelaje o paisajística o retrato, lo que sea, ujú, tratar de ver mucho. ujú, O sea, yo considero que así como el escritor, para escribir bien, tiene que leer mucho, en ujú, el caso del fotógrafo es exactamente lo mismo. O sea, tratar de ver, hay referencias millones hoy en día con el internet mucho más fácil ujú, y tratar de, además de ver y aprender, generar un estilo propio, ¿no? ujú. Y además practicar, o sea, esto es práctica, todo el constante. A medida que vas practicando vas mejorando. Yo trato de guardar casi todas las fotos que hago. A veces me pongo a mirar fotos desde el 2005, Ya. 2006 y digo,
No, no me contrato. No me No, pero contrato. además también, a ver, digamos, porque en todos estos años Ujú. también he ido mejorando mis equipos, Sí, claro. ¿no? Hoy por hoy, si a mí hoy me das un equipo con el que yo trabajaba antes, por ahí hago mejores fotos que antes, Sí. Porque a pero no veces haría también. mejores fotos que con el equipo que tengo hoy. Sí, porque a veces también hay algunos que dicen, claro, pero no tengo el equipo, no tengo los Fotos lentes, buenas te salen hasta con el celular, dependiendo de la situación, sí, obviamente. o la luz, ¿no? Sí, o sea, la situación, Sí, que no esté tan lejos, o sea, sí, es más, yo cuando viajo ya no llevo cámara de fotos, o sea, porque si no, no siento que estoy de vacaciones. O sea, por ahí llevo el celular y llevo una sí, GoPro, que es una cámara chiquitita, ajá, pero no llevo la mochilita, además más que es mucho peso, pero ujú, igual, de alguna manera, con cualquier cámara de fotos uno, es más, hay una fotógrafa alemana muy conocida que solamente fotografía con las cámaras estas Pocket, ajá, esas las point, chiquititas point and shoot, que claro, no tienen incluso distancia focal, que el lente fijo. ujú, O sea, si no te entrabas en el cuadro tenías que dar dos pasos para atrás y si estabas muy claro, lejos tenías que dar dos pasos para adelante. Y donde ahí juega un poco el conocimiento, que es la iluminación, que es un poco ver que las sombras no interfieran en claro, la foto, que la foto salga limpia, que el fondo que no esté tan sucio. A veces dar un paso al costado, un paso a la izquierda, te ayuda a que el fondo cambie y que no, por ejemplo, al que estás fotografiando tenga un palo que parece que le sale de acá del hombro. Entonces te mueves y el palo ya está fuera de la toma. Entonces claro. son pequeñas cosas que con la práctica vas aprendiendo y aprendes a mirar. Y me gusta eso, aprender a mirar y me gusta que además tus fotografías se han ido haciendo cada vez más ambiciosas, creo, en cuanto en un plano estético, ¿no? Cada vez Sí, más, ya, y tú eres un fotógrafo que ya no está pensando en el diario necesariamente el día siguiente. no, no. Es importante pensar Yo, en todas las plataformas donde puede salir, ¿no? mi trabajo hoy en la selección y mi trabajo casi en general es más institucional. O Ujú, sea, yo considero que dejé de hacer periodismo. ujú, Porque yo, por ejemplo, si tengo una foto donde que hablábamos del técnico sale con una mueca que no lo favorece, yo no la mando, ujú, no la elijo. ujú. Porque se puede prestar para alguna otra cosa. Entonces, yo trato de cuidar un poco la imagen del lugar donde trabajo. Sí, claro. Entonces, de repente para prensa sirve, ¿no? Porque los diarios juegan mucho con este tipo de Sí, imágenes, claro. con los lamentos, con, no sé, termina O no sé, se le ve medio adormitado y pone, se durmió en sus laureles, cosas así, exactamente. ¿no? Entonces yo trato de que estas cosas no sucedan, ¿no? Ujú, Es más, mencionabas hace un momento que yo también colaboro o trabajo con la Sub-17 ujú. y con la Sub-17, más allá en algunos casos, cuando le ha tocado perder partidos, o sea, nosotros, no te permites la licencia esa de tomar fotos de ellos en situaciones donde estén demostrando que perdieron, ¿no? Claro. El lamento, ese tipo de cosas. Y eso es muy de las instituciones. Es como que Claro, tú de cuidas tu cuidarse, ¿no? imagen. Claro, por Claro, supuesto. es como hacerte un selfie llorando. O sea, no se puede. Generalmente el Sí, selfie te claro. lo tomas, ¿no? Contento, ¿no? Contento, feliz. Claro. Bueno, un poco de eso es lo que estoy experimentando con este trabajo que es, como te digo, institucional. ¿Y qué viene para ti ahora en la selección? ¿Todavía hay, esta selección tiene todavía periodo, tiene algunas balas por quemar, tiene desafíos Sí, nuevos que en vienen? el caso de la selección este ¿Cómo se año, prepara el fotógrafo para esto? Tú ya sabes, por ejemplo, a dónde van a ir, sabes el país. sí, Todavía no sabes, porque si no me equivoco, la sede exactamente. Probablemente tú ya has estado por ahí también en este país y yo, tal. ¿Cómo se prepara un fotógrafo? Así como el no, jugador entrena y tal, ¿cuál es la preparación del fotógrafo? yo básicamente averiguo por una cuestión de calendario, ¿no? O sea, Ujú. de organización propia, ¿no? Porque Sí. además También el tema con el intento, clima y tal, ¿no? tal cual. O sea, yo Sí. soy medio obsesivo Ajá, o sea, me fijo cómo está el clima antes de ir. ajá. O sea, porque hay lugares como estaba ahora en Washington y en New Jersey, un frío, pero Claro. infernal. Entonces ya la maleta es un poco más pesada. Y además tienes que llevar cosas para proteger tu equipo Sí. también. Entonces, básicamente eso, saber las fechas, Ujú. porque además, como te comenté, el canal y por ahí algunas otras Claro, te vas actividades que tengo organizando y tal. paralelas exactamente Ajá. al trabajo con la federación, a quien le doy prioridad porque yo soy el único. Ujú. No es que yo pueda mandar a alguien tampoco, ¿no? Claro, no, esas son fotos, todas son Entonces, tuyas, no hay un plan B, ¿no? ahora, y este año particularmente, generalmente los años impares son los más pesados Ujú, en el sentido de donde me demanda mucho más trabajo porque están todos los torneos de menores. ujú, Ya pasó la 17, ya pasó la 20, ahora fin de año es la 15. Este año particularmente tenemos Panamericanos donde juega una sub-22, ujú. tenemos Copa América
y después 3 fechas FIFA en septiembre, octubre y noviembre. Así que todavía se vienen desafíos importantes para ti, Raúl. Muchas gracias por habernos acompañado, por contarnos las historias detrás de tu trabajo y sobre todo porque creo que la gente que está empezando en esto algo le puede quedar y también por otro lado ya gremio, si quieres, de fotógrafos o tal, hoy día de repente se puede ver representado por lo que tú estás haciendo. Gracias por compartir esto con No, por nosotros. favor, muchas gracias por haberme invitado. Gracias, que esté bien. Ha sido Ventana de Emergencia. Nos vemos la próxima semana.